tengo una confianza. ¿Sí se me oye? Bueno, y si no, lo hacemos sin micro, ¿eh? Bueno, perdón. Bueno, eh, digo que a pesar de tener una confianza en vosotros grandísima, bien es verdad que cuando me dispongo a hablaros en el nombre del Señor, pues los nervios salen a flor de piel y ¿perdón? Pues sí, gracias. Eh, mi pensamiento tenía, pues, deciros del tema que íbamos a tratar. Pero en vez, viniendo para acá, pensando, en vez de decirles el tema que vamos a tocar, voy a exponerle algunos pasajes de la Biblia y enseguida se van a familiarizar con ellos y todos vamos a poder ejercer la mente y nuestro corazón en lo que nos dice la palabra del Señor. Hay un pasaje que es la primera vez que vemos una intersección de perdón en la Biblia por un pueblo. Y me estoy refiriendo en Génesis cuando Abraham está intercediendo por Lot y las familias de Sodoma. Le dice al Señor, Señor, ¿vas a eliminar el pueblo aunque si hubiera 50 justos, los vas a eliminar? Y el Señor le contesta, si hubiese 50, no la destruiré. Abraham, con mucho respeto, vuelve a decirle, ¿y si hubiera 40, Señor? No lo haré. ¿Y si hubiera 30? ¿Y si hubiera 20? ¿Y si hubiera 10? Si hubiera 10, no lo haré. No había ni 10 justos en toda Sodoma. Pero aquí vemos por primera vez la intersección de pedirle al Señor que perdone. Pero hay otro pasaje, y en este caso no es un pueblo, sino es concretamente una persona. Y es que la vida de José, como vosotros bien sabéis, fue una vida donde durante 13 años estuvo, si queréis, si me lo permitís la idea, malviviendo. Aunque siempre él tuvo la paz con el Señor de que donde estuviera estaba con él, su Señor. Prueba de ello es que a pesar de que los hermanos habían vendido a José y estos lo habían vendido a Potifar, el, el Señor lo llevó al punto de que era la mano derecha de Potifar, ¿os acordáis? Es decir, le dio el privilegio de pasarse, de ser el esclavo, a pasar a ser el mayordomo de la casa. El que llevaba los asuntos del trabajo, de las finanzas y de todas las tareas de la casa. Todo eso se lo había dado Potifar. ¿Gracias a quién? Al Señor. Y esto es lo que quiero reseñar porque precisamente él nos lo va a decir en la palabra, que lo llevaba en cuenta, que el Señor todas las cosas que había vivido lo había hecho para un bien. Ahora después lo leeremos. Seguimos con la historia y vemos que de ese estatus de mayordomía pasa a la cárcel por causa de una difamación que él no quiere entrar en ello y sin embargo lo que la verdad la hizo mentira, la mentira se hizo verdad. Entonces él fue echado a la cárcel, pero el Señor vuelve otra vez a sacarlo de allá para darle no el puesto 10º, ni el 9º, ni el 8º, sino el segundo puesto del reino de Egipto. Era el segundo de a bordo. Después del rey, después del faraón, estaba él.
y sus hermanos sintieron esa culpabilidad, y cuando murió Jacob, ellos fueron a ver a José. Fijaros lo que dice el texto. Génesis capítulo 50. Empezando en el versículo 16, dice: y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por tus siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo lo que a un cristiano le pueda pasar está en manos del Señor. Y eso nos debe llevar al pensamiento de que serán malos momentos, estaremos en malas circunstancias, pero solo el Señor sabe para qué está permitiendo que vivamos estos tiempos. Hoy es un clásico. Yo, desde que tengo uso de razón, había oído de alguna pandemia, no, pandemia lo había escuchado más adelante, alguna epidemia. Había escuchado de alguna epidemia, de que se habían vivido algunas veces algunas epidemias y estas cosas, pero ni había vivido ni había sentido ninguna pandemia. Sin embargo, el Señor en estos momentos está permitiendo que vivamos en medio de la pandemia. Pero Él tiene algo previsto para ti y para mí. ¿Cuál fue la actitud de José? Perdón. Les había perdonado a sus hermanos. ¿Cuál fue la actitud de interceder de Abraham por el pueblo? Misericordia, perdón, Señor, que los perdonase. Lo que ocurre es que el Señor no los pudo perdonar porque no había ni siquiera 10, pero a los que había los sacó de fuera. Eso me lleva a pensar una cosa, y es que cuando el Señor va a sentenciar algo o a alguien, primero saca a los suyos. A los que han creído en Él, los aparta y después hace la sentencia. Dios siempre quiere que mostremos una actitud de perdón. Por cierto, se me ha olvidado al subir, lo tenía pensado allá y al subir se me había olvidado. Quisiera, hermanos, que me pidierais, que me perdonaseis, porque no han sido culpa de ellos el llegar tarde, ha sido culpa mía. Entonces, quería aprovechar en estos momentos para pediros perdón por la tardanza, porque hemos llegado casi a las 11:15 casi. No eran, muchas veces, estoy seguro de que hay rencillas entre nosotros. Y no es lo habitual estar uno cargado con lo que le están haciendo los demás. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es, como José, estar predispuesto a perdonar todo lo que nos hacen. ¿Sí? Pienso
que no siempre estamos predispuestos a ello. Que según como nos pilla el día, no estamos dispuestos a perdonar fácilmente. Fijaros lo que dice el Señor en la oración modelo, en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 de Mateo. Vemos durante este sermón cómo el Señor, entre otras cosas, les enseña a orar, ¿verdad? Perdón, antes de esto, mirad la actitud que el Señor quiere cuando nosotros vayamos a ofrendar. Cuando nosotros vamos a hacer una ofrenda, el Señor nos enseña en el capítulo 5, versículos 23 y 24, capítulo 5 de Mateo, versículos 23 y 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deposita la ofrenda y vete corriendo. No es así, ¿verdad? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor no necesita nada de nosotros. Pero si entre nosotros hay algo que nos estorba, algo que nos preocupa, algo que no está bien, me está diciendo: mira, guárdate la ofrenda. Reconcíliate primero con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu próximo, con tu prójimo. Y después, una vez que te hayas reconciliado, ven. Dios no es un Dios que necesite nada de nosotros. Pero de la misma manera que por pura gracia nos salvó aquellos que hemos creído en Él, porque los que no han creído son los que están insultando al Espíritu Santo, aquellos que no pueden tener perdón. La Biblia nos enseña que por esta causa no pueden tener perdón. Cuando nosotros pecamos con nuestro prójimo o pecamos contra el Señor por cualquier motivo, queriendo o sin querer, voluntario o involuntariamente, podemos reconciliándonos pidiendo perdón. Pero cuando nosotros estamos negando al Dios Todopoderoso, ya no tenemos, es el único pecado en el cual no podemos tener perdón. Dicho de otra manera, no podemos entrar en su gloria, porque estamos negando al único Dios verdadero. ¿Entendéis? Y es el único lugar donde dice la palabra de Dios que no tenemos perdón. Cuando estamos, lo dice con una palabra que ahora no me viene a la mente, cuando estamos despreciando al Señor, cuando estamos despreciando el Espíritu Santo, no puede haber perdón en nosotros. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 38, nos enseña otra manera, no otra manera, sino nos enseña cómo es el Señor, cómo quiere que seamos nosotros, parecernos a Él, ¿verdad? Y dice el Señor: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pierna por pierna, brazo por brazo. No es que lo diga yo, eso está en la ley, está en el Levítico. Y él estaba citando estas cosas. Es decir, si alguien no quiere perdonar y te ha herido en el ojo, tú no te pases más del ojo por ojo. Si te ha roto el diente, diente por diente. ¿Vale? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica,
déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llegar 1 milla, ve con él 2. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Creo que no tengo que añadir nada, porque cualquier palabra mía, en vez de aportar algo más, lo único que va a aportar es inseguridad. Por lo tanto, hermanos, quiere el Señor de cada uno de nosotros. Ya lo sé que muchas veces lo hacemos bien, pero también hay en algún momento en los cuales no sabemos perdonar. Y el Señor quisiera, como aquel hermano que fue y otro hermano pues se había dado cuenta que había pecado contra él y le dijo después de un tiempo, perdóname por aquello que te hice. Y le dijo, ya estás perdonado, ya estabas perdonado. Cuando se lo hizo, ya había salido de su corazón el perdón. ¿Os acordáis de Esteban? ¿Os acordáis que lo estaban matando a pedradas? Creo que también es una muerte muy dura. Sin embargo, exclamó diciendo al Señor, Señor, no tengas este pecado en cuenta. Yo sé que todos nosotros hemos leído estas cosas, pero eso no es lo que se trata en esta mañana, sino se trata de que cada uno de nosotros, esto que dice la palabra, lo pongamos en práctica a la hora de la verdad. Y que cuando nos pase alguna vez algún atropello, algún problema con algún hermano, seamos capaces de tener el corazón abierto para decirle al Señor, perdónalo. Aunque él ya no te haya pedido perdón, lo que nos llama el Señor en esta mañana es a estar con los corazones abiertos para que el Señor pueda hacer la obra en nosotros. Porque mirad, si hacemos justamente lo contrario, la falta de perdón es abrirle la puerta al diablo. Porque el diablo quiere que seamos rencorosos. ¿Sí? ¿Qué nos trae el rencor? Pues malos deseos. Que detrás del rencor hay un mal deseo, que si nuestro corazón fuese una ametralladora, en aquel momento estábamos disparando al hermano o a la hermana que nos ha hecho eso. Por lo tanto, esa actitud es abrir la puerta al diablo para que él pueda hacer en nosotros lo que le plazca. Ahora, el perdón es abrir la puerta al Espíritu Santo para que gobierne nuestra vida.
y es el que nos da gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas dice la palabra de Dios que no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Ese es el fruto y el deseo que quiere el Señor que tengamos cada uno de nosotros. Y para ello tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en todo nuestro ser, ese deseo de perdonar siempre. ¿Os acordáis de Pedro, verdad? ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano? 7 veces. Pedro dice 7 veces porque el número 7 era un número, o es un número simbólico para los judíos. Y es como un número de perfección. Y el Señor le contesta, mira, no, Pedro, porque yo sé por dónde tú vas a lo que te han enseñado los demás, a tomar la ley literalmente. Por lo tanto, no tienes que perdonar 7 veces, sino 70 veces te digo 7. Si multiplicáis 70 por 7, veréis que son 490. ¿Le estaba diciendo que eran 490 veces la que tenía que perdonar? No. Pedro, tienes que ser perfecto y tienes que ser humilde, y todas las veces que venga tu hermano que ha pecado contra ti y te diga, perdóname, le tienes que perdonar. Mira, José Manuel, no le tienes que perdonar 490 veces, sino cada vez que tu hermano o tu hermana hayan pecado contra ti y te vengan a pedir perdón, tienes que tener el corazón abierto para el perdón. Eso es lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros en esta mañana. Yo sé, por lo menos yo, conozco y me conozco a mí, que no siempre mi mente y mi corazón están en el mejor momento y no siempre estoy predispuesto a ese perdón. Por eso tengo muchas veces que orar y aprender de la oración modelo de nuestro Señor. Padre nuestro, que tratemos a nuestro Dios como un Padre, que estás en el cielo, que santifiquemos su nombre, santificado sea tu nombre. ¿Qué santificar? Apartar, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar el nombre de Dios. Tienen más lecciones, pero quería llevaros al punto donde habla del perdón. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Dios es justo. Si yo perdono, dice el Señor, que el Señor me perdonará. Pero si yo no perdono, el Señor no me va a perdonar. De la manera en que yo perdone, voy a ser perdonado. Entonces, ¿verdad que a mí me gusta que me perdonen? Claro que sí, José Manuel. ¿Verdad que me gusta que los demás puedan sentirse felices a mi lado y no me reprochen nada? Claro. Pues eso mismo tienes que hacer tú con los demás. Por eso mismo tienes que hacer, José Manuel, estar dispuesto y saber que los demás son tan humanos como tú y como yo. Y si es verdad que el Señor nos ha perdonado, ¿y cómo nos ha perdonado? ¿Cuánto os ha costado el perdón del Señor? Nada. Si de gracia recibisteis, ¿qué dice la Escritura? Dad de gracia. Si es muy sencillo, si el Evangelio es tan fácil como el respirar cuando lo entendemos. Lo que pasa es que se hace muy, muy difícil para nosotros el vivirlo, porque día a día tenemos a nuestro alrededor muchas personas que nos influyen porque no quieren creer. Porque vemos de todo tipo. Y de la misma manera que a un niño que ha nacido y que se ha criado en un hogar cristiano y que conoce las cosas del Señor, y lo quieres comparar con otra persona que tiene a sus padres que no son creyentes ni nada,
que son totalmente diferentes, así nos pasa hoy día en la sociedad que vivimos. La sociedad que estamos viviendo es una minoría cristiana. Y aunque nosotros nos llamamos cristianos, y estoy seguro y persuadido de ellos de que el Señor os libró y desde el día en que os compró, no os ha dejado porque os ha sellado, nos ha sellado con el sello del Espíritu Santo. Cuando nosotros perdonamos, estamos actuando en amor. Cuando no perdonamos, hay en nuestra vida, en nuestro ser, tanto espiritualmente como físicamente, una serie de males que no nos dejan vivir. Sí, hermanos. Pasa que esas enfermedades no las vemos muchas veces, porque son posiblemente enfermedades psíquicas que nos corroen por dentro y no podemos alegar que eso viene de lo otro. Pero sí que es verdad, porque lo dice la palabra del Señor, que el perdonar es un alivio para el corazón, para el alma de tu vida. Por lo tanto, no os he dicho de qué íbamos a hablar, pero creo que ha quedado muy claro de que debemos ser perdonadores, todos. De la misma manera que perdonó José a sus hermanos, de la misma manera que Esteban estaba diciéndole al Señor, este pecado no se lo tengas en cuenta. Así quiere que seamos nosotros, cada uno de nosotros, para que podamos vivir, a pesar de estar en una sociedad malvada, podamos vivir en paz los unos con los otros. Quisiera, para terminar, ir a un versículo que se encuentra en Colosenses capítulo 3. Y versículos 13, creo que era. Versículo 13. Empezaremos en el versículo 12 que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, es decir, apartados y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que el Señor os bendiga.